Hola, buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por venir a participar en este webinar. Es la primera vez que organizamos un webinar en español. Espero que sea interesante y útil para todos. Hoy habrá dos ponentes, yo misma. Mi nombre es Ilse y soy gerente de ventas en SPH Engineering, y Alexei, que es, aparte de ser un ingeniero, también es nuestro director de I+D. Él ayudará a responder todas las preguntas técnicas. Hoy hablaremos más sobre las oportunidades que Atlas puede brindar. Para aquellos que no están muy familiarizados con Atlas, comento que Atlas es una plataforma digital basada en la inteligencia artificial que permite, por ejemplo, el almacenamiento de imágenes aéreas, la creación de mapas, la detección, conteo de objetos y la segmentación del territorio, entre otras funciones. En este webinar nos centraremos más en Atlas para la industria de la construcción, pero puede ser útil e interesante entender Atlas también para aquellos profesionales que vienen de otras industrias, porque explicaremos cómo funciona Atlas y cómo se puede adaptar a diferentes tareas para diferentes industrias. Durante el webinar podéis escribir vuestras preguntas en la sección de preguntas y respuestas, Q&A. Una vez que terminemos el webinar, Alexei y yo responderemos algunas de las preguntas. Si no nos da tiempo a responder a todas, por favor, no os preocupéis, las responderemos por correo electrónico o también me podréis contactar por WhatsApp, que al final del webinar voy a poner mi información de contacto. Sobre el idioma, podéis escribir las preguntas en español o en inglés. Si las preguntas vienen en inglés, Alexei va a responderlas por escrito durante el webinar, y si vienen en español, entonces al finalizar el webinar voy a ayudar con traducirlas. Pues ahora entramos en el tema de hoy. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que las herramientas basadas en la inteligencia artificial son importantes para la industria de la construcción? Primero, la industria de la construcción se está digitalizando cada vez más. La fotografía aérea, satelital y la inteligencia artificial han demostrado su eficacia durante todo el ciclo de vida de la construcción e impulsan la construcción digital aún más. Estas nuevas tecnologías ofrecen múltiples oportunidades para la industria de la construcción. Por ejemplo, una interpolación digital siempre actualizada del sitio de construcción, la capacidad de revisar cualquier momento del proceso de desarrollo en el pasado y un monitoreo del proyecto eficiente y rentable. Y por supuesto, como en cualquier competencia, solo aquellos que se adapten rápidamente a la realidad cambiante pueden crecer más rápido y con más estabilidad. Y el uso de las nuevas herramientas, de estas nuevas tecnologías, es uno de los pasos importantes para ello. Nosotros sabemos que la creación de un flujo de trabajo optimizado para la adquisición de datos con drones y luego el procesamiento consiguiente es una tarea desafiante. Por lo general, uno debe hacer varias cosas adicionales que requieren mucho tiempo para generar información comercial significativa. Entonces, ¿cuáles son las tareas que se puede hacer de forma más eficiente con Atlas? Primero, quisiera mencionar, por ejemplo, compartir ortomosaicos o elevación con los compañeros de equipos, clientes, subcontratistas. Luego se puede comparar de forma eficiente el estado actual del sitio con el plan de proyecto de los sistemas CAD y BIM y ver qué ha cambiado para un área de interés particular en el tiempo. Y otra cosa muy importante es medir volumen, y luego se puede crear un informe de corte y relleno. Estas son unas, digamos, de las cosas que se puede hacer con Atlas de forma más eficiente. Veamos cómo se organiza el procesamiento de los datos de drones adquiridos en los sitios de construcción
pero dentro de Atlas ahora, y repasemos cada paso con más detalle. El paso básico es entender cómo subir y compartir datos en Atlas. Entonces, ¿cómo aparecen los datos en Atlas? Podéis subir imágenes y procesar ortomosaicos en la nube, o también podéis procesar localmente con vuestra herramienta favorita como Pix4D, Correlator 3D, Metashape u otra, y cargar ortomosaicos y elevaciones en Atlas. Atlas nos permite estructurar todos los datos en proyectos. Cada proyecto puede contener múltiples conjuntos de datos, donde un conjunto de datos resultará de un levantamiento con drones para una fecha específica. También podéis configurar el acceso a proyectos para compañeros de equipo y socios de acuerdo con el nivel de acceso requerido, desde el visor hasta el gerente de proyecto. Pues ahora vamos a verlo en Atlas. Entonces, primero creamos un nuevo proyecto, luego nombramos el proyecto. Siguiente paso sería creamos nuevo conjunto de datos y nombramos este conjunto de datos. Podéis utilizar proyectos y conjuntos de datos para estructurar los datos correctamente. El significado de los conjuntos puede ser muy diferente dependiendo de vuestro flujo de trabajo real. Por ejemplo, si realizáis una inspección periódica de algún sitio de construcción, podéis crear un proyecto individual y luego dentro del proyecto podéis agregar conjuntos de datos, por ejemplo, para la adquisición de datos semanal. Otro ejemplo es cuando tenéis un trabajo de una sola vez y como contratista necesitáis inspeccionar varios sitios de construcción para un solo cliente, por lo que en este caso os conviene crear un proyecto para este cliente y entonces cada conjunto de datos denotará sitio de construcción individual. Así que depende de vosotros cómo estructurar esos datos, de cómo sea más cómodo. Entonces aquí vemos que podemos añadir la fecha de inicio. Para cada conjunto de datos podéis especificar una fecha que en etapas posteriores os ayudará a construir una línea de tiempo. Por ejemplo, si dentro de un proyecto tenéis diferentes conjuntos de datos para diferentes fechas, entonces conviene usar el botón Timeline que se ve aquí en la pantalla. Que es la línea, digamos, que es la línea de tiempo. Y aquí podréis cambiar entre los conjuntos de datos rápidamente, solo con esta línea de tiempo. Y eso os permite inspeccionar cómo se ve el territorio en diferentes fechas. Entonces, el siguiente paso aquí es subir los ortomosaicos. Cuando creamos el conjunto de datos, simplemente cargamos nuestro archivo, que puede ser ortomosaico en formato GeoTIFF, puede ser elevación en formato GeoTIFF. Y también podemos simplemente cargar imágenes individuales no unidas a ningún mapa. Pero en este webinar hablaremos principalmente sobre, digamos, sobre ortomosaicos y modelo de elevación. Ahora veamos cómo aparece. Esto es lo que se ve después de cargar los datos. Podemos acercar, alejar, también mover. Ahora el siguiente paso. Subimos la segunda porción de datos. En esta demostración cargaremos otra porción de datos. En el primer paso que acabamos de hacer, subimos los ortomosaicos y ahora estamos subiendo el modelo de elevación para poder mantener todo junto. Como sabéis, los ortomosaicos no contienen información sobre la altitud que es necesaria para el cálculo del volumen, solo tiene la imagen plana de la superficie, pero si necesitamos medir volúmenes, que es algo sobre lo que vamos a hablar más adelante en este webinar, pues necesitamos esta información y ahí es donde entra la elevación. Entonces lo que hacemos aquí es nombrar la capa de elevación.
Aquí, cuando todo está cargado, podemos verlo como diferentes capas. Podemos controlar qué capas están visibles, podemos activar y desactivar diferentes capas. Pues es más o menos todo para el tema de la carga de datos, que es algo que lo más probable hay que hacer a diario. También quisiera mencionar que en este vídeo hemos usado la versión de Atlas que viene en inglés, pero se puede cambiar al castellano también. Estos son los tipos de datos que podemos utilizar en Atlas. Atlas permite usar un JPG simple, es decir, imágenes normales separadas. También podemos usar diferentes representaciones de datos de mapas en formato GeoTIFF. Por lo tanto, la elevación, como los ortomosaicos, se puede almacenar en GeoTIFF. La parte importante también son los tipos de datos admitidos, que son imágenes, ortomosaicos y elevación. Incluso podéis analizar imágenes desde vuestro teléfono móvil. Sobre el almacenamiento. Desde el principio hemos optimizado el sistema para conjuntos de datos muy grandes. En el caso de las instalaciones locales, que vamos a hablar también luego, más tarde en el webinar, no tiene ninguna limitación, solo depende de la capacidad del hardware. Y si hablamos sobre la parte de usuarios, otras plataformas como Picterra y Drone Deploy ofrecen planes multiusuario en planes más avanzados y hay que contactarles muchas veces para más detalles. En el caso de Atlas, la posibilidad de multiusuario, el cliente lo obtiene por defecto. Para la solución basada en la nube, se puede tener hasta 20 usuarios y en el caso de la solución local no lo limitamos. A continuación, veamos cómo comparar el estado actual del sitio con el plan del proyecto. Para cada proyecto, la parte más importante es recopilar datos y almacenarlos en el sistema, porque eso abre las puertas a todas las demás actividades relevantes, como rastrear el progreso del sitio. Cuando recopilas datos con regularidad, puedes comparar una fecha con otra. En este módulo hablaremos sobre la comparación del plan del proyecto con el estado real y eso es muy importante para diferentes actividades. Al igual que los movimientos de tierra, cuando realizas algunos trabajos de excavación y necesitas controlar que aparezca un pozo en el lugar correcto, debes comparar tu ortomosaico y modelo de elevación con el plan del proyecto. En el sitio de construcción todos los días ocurren muchos trabajos de construcción, por lo que aparecen también estructuras temporales y permanentes en el sitio de construcción y que también aparecerían en el dibujo técnico. Ahora se puede comparar el dibujo técnico con las imágenes de satélite o drones y ya podrías decir, pues sí, este edificio está en el lugar correcto o este almacenamiento temporal de material está en el lugar correcto o este parking está en el lugar correcto. Otra cosa también importante es eliminación de vegetación. En diferentes etapas del progreso de construcción es posible que debas eliminar la vegetación. Por ejemplo, sabemos que en este lugar pondremos asfalto, pero los árboles todavía están aquí y tenemos que cortarlos. Luego, a veces es necesario administrar los recursos hídricos y verificar la ubicación del material para asegurarse de que todo esté en el lugar correcto, para comprobar que los residuos se depositan en el lugar correcto. Todo esto es una comparación entre dónde están las cosas y dónde deberían estar. También quisiera mencionar, si tenéis preguntas sobre lo que he comentado hasta ahora o sobre Atlas en general, os animo a hacer vuestras preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, a lo largo de este webinar, Alexei va a ayudar a responderlas. Aquí en este vídeo nosotros partimos del dibujo técnico en Autodesk Civil 3D, que es una herramienta común para administrar la información de construcción. Luego tomamos este dibujo y lo subimos a Atlas.
Y aquí viene un concepto importante. Dentro de cada proyecto, como pueden observar aquí, el nombre del proyecto es Civil Engineering Project. Como dentro de cada proyecto tenemos varias secciones en la barra de herramientas a nuestra izquierda. Tenemos datos de levantamiento, que es Survey Data, que es donde guardamos nuestros conjuntos de datos, es lo que hicimos en el paso anterior cuando cargamos los datos. También a nivel de proyecto tenemos una sección llamada datos vectoriales, que es una sección en la interfaz de usuario donde podéis cargar vuestros planes de proyecto en formato DXF. Admitimos DXF porque es abierto, flexible y puede cargar tantos archivos vectoriales como necesitéis. Entonces, ¿por qué está a nivel proyecto y por qué no dentro del conjunto de datos? Debido a que por lo general los proyectos no cambian demasiado, tiene un dibujo técnico y en la mayoría de los casos será relevante para varios conjuntos de datos, será el mismo durante varios meses, por lo que tiene sentido mantenerlo en el nivel de proyecto. Otra cosa importante es que cargamos estos datos en el sistema y lo que es importante, en la mayoría de los casos, este dibujo técnico no tiene ninguna georreferenciación y solo tiene algunas coordenadas locales. Entonces, por ejemplo, si tomamos esta carretera que se ve aquí, no sabemos exactamente dónde se encuentra en el sitio real. Entonces, cuando cargamos y necesitamos hacer georreferenciación, debemos vincular puntos locales a coordenadas globales en latitud y longitud. Y en esta interfaz de usuario se puede especificar los puntos de control terrestre que vincularán las coordenadas locales que ahora se observa en este video con las coordenadas globales. Eso nos permitirá visualizar este dibujo técnico sobre los ortomosaicos y ver dónde debería colocarse, digamos, en el mundo real. Para especificar necesitaremos al menos 3 puntos de control terrestre. Y si el dibujo técnico es grande, es posible que se necesite más para una mayor precisión, pero 3 ground control points o puntos de control terrestre es un mínimo. Entonces, el siguiente paso sería, en el mapa que ya tenemos aquí, comparar las líneas rojas desde el dibujo técnico para comprobar que todo está en el sitio correcto. Es decir, que ahora veis que hemos combinado los ortomosaicos y el dibujo técnico. Veamos las líneas rojas, así es como se combinan. Se puede combinar diferentes tipos de dibujos, puede contener diferentes tipos de figuras, notas de texto, y vemos que todo se ha construido correctamente, que todos los bordes de los ortomosaicos coincidan con las líneas correspondientes del dibujo técnico. La siguiente parte trata sobre el informe de volumen, corte y relleno. Los movimientos de tierra son una actividad muy importante en el sitio de construcción. Por lo general, esto es muy costoso, por lo que es importante rastrear el progreso y verificar que cierta área tenga un cierto volumen. Existe este informe de corte y relleno que es algo muy estándar para la construcción. Para aquellos que hoy vienen de otra industria y no de la construcción, explicaré brevemente qué es cortar y rellenar. Cortar es toda la cantidad que se necesita cortar como una colina para aplanar la superficie y se necesita medir el volumen de esta colina para calcular cuántos camiones necesita para mover esta tierra. Y rellenar es todo lo contrario. Por ejemplo, un pozo abierto y necesitamos entender qué cantidad de tierra es necesaria para hacerlo plano. Y Atlas puede proporcionar esta información.
Ahora veamos cómo se ejecuta en Atlas. Entonces, primero subimos los datos de elevación y dibujamos un polígono para un área deseada, digamos área de trabajo, donde se debe medir el volumen. Y los límites del polígono especifican una especie de nivel cero para el suelo. Luego ejecutamos la operación calcular el volumen, digamos en este menú de área de trabajo. Entonces calcularemos todos los volúmenes en relación con la altitud del límite. Entonces, por ejemplo, tenemos una superficie plana en el sitio de construcción y dentro de esta superficie plana tiene una colina con arena o tiene un pozo abierto. Los límites definirán el nivel cero para la altitud. Entonces calcularemos todo lo relacionado con este nivel cero. Es para comprender qué cantidad de tierra eliminar del territorio por completo y qué cantidad de tierra se puede reutilizar en el mismo territorio. Porque para la excavadora es mucho más fácil tomar una porción de arena y dejarla caer cerca del pozo en lugar de ponerlo en el camión y llevarlo a algún lado. Y este cálculo preciso puede ahorrar mucho dinero y mucho tiempo. Aquí se puede ver que en el vídeo que se está calculando y ya tenemos los datos, digamos, volumen para cortar y volumen para rellenar. Y luego la información sobre el área de trabajo seleccionada se puede exportar como informe PDF. En el PDF podemos ver la captura de pantalla del territorio y algunos datos relevantes. Aquí se ve el volumen para cortar y rellenar y con esta información ya podemos tomar decisiones. A continuación, veamos cómo hacer un modelo de terreno digital real. Crear un verdadero modelo de terreno digital es otro aspecto del procesamiento de datos en el sitio de construcción. Cuando construimos un modelo de elevación, imaginemos que no tenemos vegetación, solo un nivel del suelo. El segundo es el llamado modelo digital de superficie. El modelo digital de superficie incluye objetos en la parte superior del nivel del suelo que pueden ser vegetación, que pueden ser algunos edificios, que pueden ser un automóvil, por lo que el techo del automóvil aumenta la altitud en el punto. Entonces, digamos que estamos parados en el suelo que está a 100 metros sobre el nivel del mar. Luego en el mismo lugar tiene un árbol que es de 20 metros de altura, por lo que la copa del árbol está a 120 metros sobre el nivel del mar. En mi ejemplo, el modelo digital del terreno está a 100 metros por encima del nivel del mar, pero el modelo digital de superficie contiene objetos. En mi ejemplo es de 120 metros debido al árbol. Debido a que generamos el modelo de elevación a partir de la fotografía, este árbol estará en la imagen. Por lo tanto, cuando el procesador de fotogrametría construya un modelo de elevación, incluirá árboles. Tomará la parte superior del árbol como la altitud en este punto. Y lo que necesitamos es eliminar la vegetación, que es una tarea matemática. Lo que proponemos aquí es especificar un área, un polígono en el suelo y luego podemos interpolar las altitudes dentro de este polígono. Especificamos manualmente cuál es la altitud del suelo en un área determinada y luego usamos esta altitud para interpolar y calcular nuevas altitudes para los puntos dentro del polígono. Así es como cortamos, digamos, la vegetación. Y ahora lo vemos en Atlas. Aquí dentro de las capas elegimos elevación. Luego dibujamos el polígono en el suelo. Y luego lo que vamos a hacer es ejecutar interpolación DEM.
Un punto importante aquí es que el usuario puede dibujar manualmente un polígono, como lo vimos aquí en el vídeo, y también puede usar polígonos generados por nuestro detector de la inteligencia artificial. Por eso aquí pone manual y detectado. Por ejemplo, si uno tiene un detector que genera áreas con vegetación, entonces podría utilizar este detector en vez de ir anotando manualmente este polígono. Pues aquí ya hemos eliminado la vegetación, digamos, hemos aplanado la superficie. Y ahora Atlas ya representa los datos a nivel del suelo y esta información también se puede descargar, que también es importante. Lo bueno es, en Atlas no sobreescribimos el modelo de elevación cargado en Atlas, solo hacemos una copia de estos datos para que el usuario de Atlas siempre pueda trabajar con muchos archivos, para que pueda generar varias versiones de altitud y ver cuál funciona mejor. Es decir, nunca eliminamos los datos iniciales. Atlas se integra perfectamente con otros software, CAD y GIS. Es posible exportar todas las capas vectoriales, ya sea creadas manualmente o generadas por nuestra inteligencia artificial, a formato de XF, con un sistema de coordenadas y proyección seleccionados. Pero antes que nada, analicemos un poco cómo funciona la inteligencia artificial. También recuerdo, si tenéis preguntas o dudas, podéis hacer vuestras preguntas en la sección de preguntas y respuestas a lo largo del webinar y Alexei ayudará a responderlas. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial funciona como tu asistente. Muestras lo que quieres detectar, lo muestras unas cuantas veces y la inteligencia artificial intenta encontrar varios objetos basándose en los ejemplos proporcionados. Para implementar este procedimiento en nuestra interfaz de usuario, contamos con varias herramientas. Para mostrar lo que deseas hacer, debes realizar anotaciones manualmente. Podemos dividir el flujo de trabajo en varios pasos que tiene el usuario. Primero, necesitas anotar manualmente varias muestras de datos, dibujar objetos de interés, dibujar fondos. Así es como se especifica simplemente dando la información del mundo real a la inteligencia artificial. Luego entrenas tu detector. En Atlas es muy sencillo, solo presionas el botón y Atlas hará el resto, solo debes esperar los resultados. El tercer paso es validar los resultados del entrenamiento y si el usuario no está satisfecho, repita la anotación y el entrenamiento. Puede mejorarlo agregando más anotaciones. Y el último paso es ejecutar el detector entrenado en todo el conjunto de datos. Así es como funciona. Como podéis ver, Atlas es una plataforma muy simple y muy fácil de usar. Igual ahora estáis preguntando, entonces, ¿cuál es la precisión que se puede obtener? Y es una pregunta muy común. Eso depende de muchos factores, en gran medida de la calidad de la anotación. Si tenéis una anotación precisa, se puede obtener resultados con más del 90%, incluso del 95% de precisión. También depende de la calidad de las imágenes subidas, su resolución. Cada imagen tiene cierta resolución, lo que significa que tenemos una cierta cantidad de centímetros de superficie terrestre o de un objeto en un píxel de la imagen. Eso se llama ground sampling distance, que es la distancia de muestreo. Explicaré un poco más. Y aquí podéis compararlo en la foto que se ve perfectamente.
La ground sampling distance, que es la distancia de muestreo, se mide en centímetros por píxel. Define cuánto mide un píxel en nuestra imagen final y determina la resolución de nuestro mapa. Es la distancia de muestreo, es decir, cuánta distancia cubre cada píxel. Y cuanto mayor sea esta distancia, menor resolución tendremos. Entonces, es importante seleccionar la resolución adecuada para la tarea. Como he mencionado, con la anotación adecuada podemos obtener resultados muy precisos, más del 90% de precisión. También es importante seguir algunas pautas sencillas. El detector debe funcionar con un tipo de objetos, no hay que mezclar. Mejor es tener un detector separado para automóviles, paneles solares, grietas en el asfalto, es decir, no mezclar diferentes cosas. También es importante separar con cuidado los objetos del fondo. Entonces, alguno de vosotros podría preguntar ahora, entonces, ¿cuántos datos debemos anotar? Eso depende de muchos factores, como la calidad de los datos, también depende de la similitud de los objetos. Por ejemplo, objetos simples como pilas de hormigón en el sitio de construcción se ven muy similares, por tanto se puede anotar algunos objetos y aún así obtener buenos resultados. El sistema identificará el resto de las pilas. Pero, por ejemplo, si detectamos diferentes tipos de vegetación, las hojas pueden verse de manera muy diferente en árboles pequeños, en árboles grandes, en diferentes estaciones, diferentes tipos de árboles. Es un poco complicado porque todavía está en la categoría de árboles, pero podemos tener un almendro, palmera, roble. Para mejorar la precisión, entonces se recomienda dividirlos en categorías más pequeñas. Pero eso todo viene con la experiencia y también si es necesario, estamos listos para ayudar y consultar en estos temas. Hemos hablado mucho sobre las anotaciones, entonces ahora vemos la diferencia entre una anotación buena y mala. Entonces, ¿qué pasa aquí en este ejemplo? Hemos seleccionado una gran área como fondo y solo tenemos un objeto y queremos detectar las grietas en la superficie, pero hemos anotado solo una gran grieta, mientras que hay muchas otras grietas que ahora el sistema pensará que no son el objeto de interés y considerará el resto de grietas como fondo, y eso es un problema. ¿Y qué pasa aquí? Aquí anotamos algunos objetos, pero no especificamos cuál es el fondo y debemos hacerlo ya que podría tener césped o tierra, por lo que debe especificarse. Ejemplo número 3. Otro problema es que queremos ahorrar nuestro tiempo dedicado a la anotación y anotamos las grietas con estos grandes polígonos. Pero estos grandes polígonos también incluyen grandes porciones de buen asfalto, como en este caso por aquí. Entonces, eso podría conducir a malos resultados, ya que el sistema se confundirá, no sabrá qué es bueno y qué es malo. A veces aún puede funcionar, pero generalmente no es una anotación adecuada. Por fin hemos llegado a un buen ejemplo. Esta es una anotación buena. El fondo está debidamente separado de los objetos de interés y este detector debería funcionar bien. Entonces, como veis, estas reglas son bastante simples, solo debéis seguirlas para obtener mejores resultados. También os recuerdo si hay algo que no haya quedado claro, hacer vuestras preguntas en Q&A y estaremos encantados de responder. Ahora vamos a enseñar algunos objetos que se puede detectar y la forma de hacerlo. Pues en la primera parte de este video mostramos el área de trabajo. Entonces, si no deseas ejecutar
el detector en todo el conjunto de datos, puedes definir el área de trabajo y luego cuando ejecutes el detector, puedes especificar que deseas ejecutar el detector solamente en esas áreas de trabajo. Eso puede ayudar a ahorrar muchos megapíxeles durante el procesamiento. Pues ahora comencemos con el ejemplo de la detección de techos. Aquí ejecutamos el detector previamente entrenado y aquí es el resultado. Algunos techos no se ven muy bien, por eso modificamos la detección. En primer lugar, filtramos por confianza. Cada detector genera polígonos con un cierto nivel de confianza, una probabilidad del 0 al 100%. Tenemos aquí un control deslizante de confianza que puede ayudar a reducir la cantidad de resultados con un nivel más bajo de confianza. Aquí. También el detector puede generar muchos vértices. Puede generar muchos vértices en el polígono y digamos muchos puntos y a veces necesitas simplificar la figura y para eso puedes configurar el umbral en centímetros, que es lo que vemos aquí. Es decir, cuál es el nivel de detalle que deseas en tus polígonos. Porque a veces cuando exportas las huellas de los edificios y deseas usarlas en etapas posteriores para construir el plano de la ciudad, no necesitas este nivel de detalle para los polígonos. Solo necesitas polígonos simplificados. Así es como podemos, digamos, automatizar la preparación de datos. Y ahora pasamos a la detección de paneles solares. Aquí mostramos el proceso entero, desde la anotación de datos hasta el entrenamiento del detector y los resultados de la detección. Para la anotación de datos, aquí usaremos una cosa que se llama la varita mágica, que ahí se ve. Es una nueva herramienta para anotar áreas uniformes. Y los paneles solares se ven bastante uniformes, digamos, tienen un color sólido, no tienen una textura compleja. Pues ahora veamos cómo funciona la varita mágica. Miremos el vídeo. Simplemente hacemos un clic en el panel solar y se resaltará todo el panel. Así es como funciona. Entonces, si la superficie tiene un aspecto uniforme y tiene una frontera clara, esta herramienta anota muy bien estas áreas. Y también se puede eliminar los agujeros automáticamente en los polígonos, por lo que la anotación puede ser muy rápida. Y los pasos restantes son tan simples como antes: anotar, entrenar, validar y ejecutar el detector y luego ver los resultados de la detección. Pues aquí hemos hecho, digamos, el todo proceso y ahora podemos observar los resultados de detección. Y ahora tenemos lo mismo para las piscinas. Podemos ver que se usa exactamente los mismos pasos, pero para diferentes tipos de objetos. El proceso sigue siendo el mismo: anotar el objeto de interés, entrenar el detector, luego validar los datos obtenidos y si estamos satisfechos con los resultados, proceder a ejecutarlo en toda la zona de interés. Podéis detectar diferentes tipos de objetos: paneles solares, piscinas, techos y muchos otros. Por eso Atlas sirve no solo para la industria de la construcción, sino para muchas otras. Y aquí otra vez podemos observar el resultado de nuestra detección.
Y aquí podemos ver información que manualmente hemos anotado 7 objetos y hemos detectado, digamos, el detector ha detectado 130 objetos. Entonces, sí que ahorra mucho tiempo una anotación correcta. Ahora veamos cómo podemos usar la varita mágica para anotar objetos grandes que tienen una textura uniforme como la carretera, porque a veces es más fácil usar esta herramienta de varita mágica en lugar de entrenar un detector. Y lo bueno de la varita mágica es que no consume megapíxeles porque no ejecutamos ningún procesamiento del lado del servidor. Por lo tanto, podéis usarlo sin ningún tipo de limitación e incluso en plan más básico de Atlas. Entonces, en este vídeo también mostramos cómo lo podéis hacer manualmente y como se observa es bastante simple y os permite anotar rápidamente territorios. Lo ayuda a minimizar el número de fronteras simplificadas de este polígono complejo. Y también se puede eliminar huecos en este polígono, como se nota aquí, como lo hacemos aquí. Entonces, lo que vimos aquí también es que Atlas también tiene 2 pinceles con signo más y con signo menos. Entonces, en este pincel con el signo más puede ayudar a llenar el área con la anotación y el pincel con un signo menos nos permite cortar segmentos innecesarios. Como veamos en este vídeo es simple y muy rápido. También después de mejorar, digamos, este detector o anotación, podemos guardarlo y exportarlo como dibujo técnico o podemos dárselo al detector y hacer como hicimos nosotros en el caso de las piscinas y paneles solares. Y ahora veamos cómo se puede hacer exportarlo, todo el conjunto. Digamos, todas las capas hemos seleccionado y configuramos la vista, seleccionamos los objetos que deseamos exportar y luego presionamos exportar. Y ahora tenemos archivo de XF que podemos usar en nuestra herramienta CAD favorita. Y aquí vemos cómo aparece en esta herramienta. Ahora brevemente comentaré sobre las distintas formas de acceder a Atlas. Atlas tiene 2 tipos de implementación. Atlas basado en la nube y Atlas en vuestro centro de datos como Amazon AWS o Microsoft Azure. Ahora lo vemos por separado. En el plan basado en la nube de Atlas ahora ofrecemos 4 planes diferentes. Cada plan tiene espacio de almacenamiento diferente, también diferente limitación de cuántos detectores puede usar y cuántos usuarios pueden acceder a la organización. Lo que sí tienen en común es que se permite hacer proyectos ilimitados. También quiero mencionar que el plan Atlas basado en la nube tiene 14 días de prueba gratuita. Entonces, recomiendo a que lo probéis para ver cómo se adapta a vuestras necesidades. Y si tenéis más preguntas, me podéis contactar. Sobre Atlas en local o en inglés como llamamos on-premises, aquí importante es que todos los datos se almacenan de forma privada en vuestro servidor. También si hablamos sobre los requisitos del sistema, son bien moderados para esta configuración inicial y soportamos almacenamiento muy grande de 10 terabytes, digamos, listo para usar. Y no tenemos ningún límite para el número de usuarios que pueden acceder a la organización.
También si tenéis más preguntas sobre Atlas en local, no dudéis en contactarme después del webinar y yo puedo mandar más información relacionada. Y por último, este es un breve resumen del desempeño de Atlas el año pasado. Atlas se desarrolló en 2020 y en el mismo año hemos logrado procesar 500 gigapíxeles, subir 1,5 terabytes de datos y 225 nuevas organizaciones han unido a Atlas. Eso en menos de un año. Eso demuestra que las plataformas basadas en la inteligencia artificial tienen mucho futuro. Ok. Muchísimas gracias a todos por participar y espero que os haya resultado útil. Y aquí está mi información de contacto. Y si tenéis más preguntas y más interés sobre Atlas, me podéis contactar por el correo electrónico o WhatsApp, o como sea más conveniente. Y así, otra vez, muchísimas gracias por participar y dentro de la semana que viene voy a recopilar todas las preguntas que hemos respondido aquí y las que no hemos respondido y voy a enviarlas, digamos, a todos los participantes de hoy. Así que muchísimas gracias.